Buenas tardes, ¿cómo va? Eh, Hoy es 18 de abril del 2021. Seguimos con las charlas de masculinidades desertoras que en realidad comenzaron el año pasado y este año ya entrado marzo las hemos continuado. Eh, Antes de empezar, quiero agradecer mucho a toda la gente que sigue estas charlas, los posteos, desde distintos lugares de nuestro país, de Uruguay, de Chile, de Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, eh, y que siempre hacen sus aportes sumamente interesantes, porque aportan y acotan cómo en sus regiones, en sus países, en sus comunidades, abordan estos temas que quizá tanto nos preocupan en este momento. En realidad estas charlas son charlas que luego se suben al canal de Instagram, también a YouTube, y que tienen un solo objetivo, como las veces que estuvimos charlando la semana pasada con Ecuador y con Venezuela, que es poder despertar conciencias y poder empezar a charlar sobre esos temas que a los varones, a las mujeres, a las personas en general nos complica el día a día. Si bien este canal se llama Masculinidades Desertoras y en un video anterior expliqué por qué ese título, en realidad es un canal abierto a todas las personas. Creo que los cambios los hacemos entre todos y no podemos pensar cambios solamente por grupos. Creo que en este contexto, especialmente en el cual las redes nos comunican, tenemos que aprovecharlo. Y lo cierto es que en la semana, ya sea a través del grupo de la Rueda de Nuevas Masculinidades, en el cual Manu me invitó hace varias veces y estábamos coordinando ese grupo, como de tantos otros lugares. Eh, pero ocurrió algo durante la semana que me hizo pensar más aún en estos temas, que me hizo reflexionar, que tiene que ver con que del mismo modo que en nuestro país, la Argentina, donde se está emitiendo esta charla, hay una ley que se llama de educación sexual integral y que habilita a las escuelas de nivel inicial, primario, secundario y terciario a trabajar temáticas que tienen que ver con la sexualidad, que es la diversidad, porque tengamos en cuenta que durante muchos años todo lo que tuvo que ver con la sexualidad en las escuelas siempre fue pensado desde un lado preventivo. Todo lo que no había que hacer en una relación sexual o en una relación genital para prevenir infecciones de transmisión sexual, para prevenir embarazos no deseados, pero no nos enseñaban qué sí podíamos hacer y también visibilizar que no todas las relaciones eran heterosexuales, que no todas las relaciones eran estables, que no todas las relaciones tenían que tener determinado patrón, y en ese sentido quedaba invisibilizado desde el discurso una cantidad de personas que gracias a los colectivos y gracias a las comunidades han comenzado a visibilizarse y a adquirir derechos, porque los derechos son producto de una lucha, de una militancia que se hace desde un celular, desde la calle, desde una campaña artística, desde lo que fuere. Eh, y eso creo que lo que garantiza a una campaña es la continuidad. De nada sirve una charla perdida, de nada sirve una campaña ocasional, sino la continuidad. La continuidad es ese martillo que golpea, es ese mensaje que se transmite desde distintos lugares
y que no busca adoctrinar como algunas personas piensan, sino busca funcionar con un paradigma que no es el paradigma del patriarcado, que es el paradigma de los derechos humanos. Pero pasó algo, les contaba en la semana, y es que me di cuenta que en muchos de los conversatorios y en muchas de las charlas usamos terminología y usamos conceptos que quizá cuando estamos ya en este tema de la diversidad y de los movimientos feministas y de las nuevas masculinidades creemos que todos pueden comprender, y en realidad me pareció que estaría bueno hacer como un par de charlas para poder hablar de algunos conceptos y poder explicarles con toda humildad y con toda paciencia, y también que ustedes me puedan preguntar lo que no se entienda, porque no debemos enojarnos con quienes a lo mejor muchas veces no piensan como nosotros. A veces detrás de esas personas hay falta de conocimiento. No estoy subestimando a nadie. Estoy planteando que me di cuenta que en muchísimos casos cuando uno explica, cuando uno se toma el tiempo de poder decirle a alguien, si es que tiene ganas, porque uno puede decidir no hacerlo, en general entiende. Claro, acá, bueno, Isabel plantea lo del glosario y un glosario vivo, ¿no? No un glosario muerto, sino un glosario que se vea en la práctica. Y un concepto que me interesa mucho pensar con ustedes, especialmente tanto varones, mujeres, personas trans, quienes sean niñes, es esto de la construcción o la deconstrucción. Conceptos que no son nuevos, conceptos que vienen de filósofos como Derrida, pero que no los vamos a hacer difícil, los vamos a tratar de explicar. Durante mucho tiempo nos han hecho creer y nos han instalado desde distintos paradigmas de la sociología, desde la antropología, desde la psicología, especialmente desde el psicoanálisis al cual adhiero como profesionalmente, eh, en realidad muchas veces se piensa en que las personas se constituyen, se conforman alrededor de la adolescencia, y que esa constitución es irreversible, que una vez que algo se construye, que algo se constituye, no hay vuelta atrás. En realidad, esto tiene una verdad a medias. Es cierto que las primeras impresiones, es cierto que los primeros momentos, es cierto que las primeras improntas que todos recibimos son muy importantes. Nos llegan desde las redes sociales, desde la televisión, desde lo que leemos, desde lo que escuchamos, hasta desde cómo nos eligen los juguetes o la ropa. Ahora, también es cierto que hay un mensaje junto a todos los que les acabo de nombrar, y ese mensaje es un mensaje de que hay un momento en la vida en el cual se termina de definir una personalidad, una elección sexual, una manera de ser, y ya eso no tiene retorno. En general, estos discursos son discursos que tienen que ver con la preocupación por clasificar, por estandarizar y por cosificar. Porque en la medida en que no hay movimiento en la conducta de una persona, en la medida en que no hay evolución o cambio en una persona, indudablemente hay predicción. Es más predecible alguien que puede ser estandarizado y estatizado, en el sentido de que esa persona internaliza la idea de que el cambio no lo va a poder realizar, que es para las nuevas generaciones. Es un gran error. La deconstrucción, los cambios subjetivos pueden darse en cualquier momento de la vida. Puede ser que haya algunos cuadros o algunos temperamentos que sean difíciles de modificar,
pero en general todos podemos pensar a partir del discurso de otros si podemos modificar nuestra realidad y la de otros, siempre partiendo por la idea de no hacer sufrir. Acá Aye dice, ¿y por qué se enoja tanto que una persona no sea estándar? En realidad, yo creo que el enojo y la discriminación tiene mucho que ver con esto de poder controlar, ¿no? En una sociedad de vigilancia, en una sociedad de control, cuando a alguien se le plantea que en la adolescencia se define su sexualidad o que en determinado momento se define su conducta, lo que se le está planteando es que hay un momento en el cual esa persona cierra toda posibilidad de cambio. Y en general los discursos de poder que transmiten este mensaje son discursos de poder que en general buscan esta finalidad, que alguien no pueda repensarse, que alguien no pueda en algún momento salir de determinados etiquetamientos y poder vivir una vida más propia. Nada mejor que poder pensar que cuando uno se reflexiona, se puede analizar, puede empezar a hacer propias algunas actitudes y no necesariamente recibirlas de otros. Yo conozco infinidad de personas que han vivido lo que la sociedad ha querido para ellos y su deseo no. Exacto, la diversidad interpela a la norma y las personas escapamos a la norma. Esa norma, Isa, es una norma que tiene un antecedente muy fuerte, que es el antecedente del biologicismo, del naturalismo, y una norma que plantea algo como incuestionable, que es la naturaleza. La naturaleza como algo dado, la naturaleza como algo que tiene una finalidad, la naturaleza que no puede ser modificada. Y lo cierto es que esto está muy bien para algunas especies, para algunos animales, pero los seres humanos cada vez más tenemos menos de naturales y más de culturales. O díganme si a veces, si siempre que comemos es porque tenemos hambre, comemos porque tenemos ansiedad, comemos porque tenemos nervios, comemos porque es una manera de compartir algo con alguien. Nos mantenemos en cuanto a relaciones sexuales para reproducir o por placer. Todas las veces que mantenemos relaciones sexuales genitales son para la reproducción. Bueno, los animales atraviesan un momento que es el momento que tiene que ver con el periodo de celo, las personas no. Entonces, poder reducirnos, llevar a un reduccionismo biologicista es someter a las personas a un estado casi primitivo, ¿no? Y esto me parece que es como complejo. Cuando no estamos dándole la derecha a este planteo biologicista, estamos hablando de que entendemos que todas las personas nacemos con un sexo. Y cuando hablo de sexo, voy a estar hablando de genitales. Cuando hablo de sexo, voy a estar hablando de un pene, testículos, una vulva con un clítoris. Pero también, si fuera tan simple y si la naturaleza fuera tan clara, entre un varón, es decir, un cuerpo que tiene pene y testículos, y una mujer que tiene vulva con clítoris, en el medio no existiría nada. Sería perfecto, ¿no? Habría un binarismo, por lo menos en ese principio, natural, que no lo existe. Y en ese sentido, la intersexualidad nos ha demostrado en los últimos años y nos ha permitido visibilizar una problemática en el mundo que ha generado
terriblemente sufrimiento a las personas. En un aula de primer grado, segundo grado, séptimo, secundario, un profe puede sentirse orgulloso de colgar una lámina con dos cuerpos de un varón y de una mujer con sus órganos genitales y poder explicar sus sexos. Sin embargo, hay niñas intersex. ¿Sabían? Que hasta hace poco los pediatras solicitaban a sus padres, sadres, la sugerencia de intervenciones quirúrgicas. Intervenciones quirúrgicas para poder adaptar esos cuerpos a ese binarismo. ¿Cuál era el criterio? Quitar de esos cuerpos esos órganos que tenían menos desarrollo. Si por ejemplo nacía una persona con un pene y con ovarios, o con una vulva y con un clítoris hiperdesarrollado, indudablemente se hacía una operación donde lo que se intentaba era quitar la parte menos desarrollada de esa persona. Mucha gente nunca a lo largo de su vida supo que había nacido de esa manera. Y quienes lo supieron, en general, se reunieron y armaron a lo largo del mundo grupos pidiendo que por favor a las niñas intersex no se les opere, porque lo que la sociedad pensaba como una operación, ellas lo vivían como una amputación, porque alguien decidía por ese cuerpo. Y ustedes me dirán, pero si los médicos lo operaban, indudablemente se trataría de una cuestión de vida o muerte. No, ¿saben qué? El problema era registral. ¿Cómo registras a una persona que en su cuerpo no es varón y no es mujer? Ese tipo de binarismo y reduccionismo es el que podemos ver en infinidad de categorías, y por eso cuando hablábamos del estándar, hablamos de que alguien que se aferra al estándar es alguien que quiere predecir, que quiere coartar y de alguna manera controlar. Les dije recién que el sexo tiene que ver con los genitales. Por eso tenemos cuerpos con pene, tenemos cuerpos con vulva, tenemos cuerpos que tienen mezclas, ¿sí?, aleatorias, y esos cuerpos son cuerpos intersex. Ahora bien, cuando ustedes escuchan hablar de género, o de ideología de género, o de perspectiva de género, en general, lo que están escuchando es que el género es lo que se espera de un cuerpo con un genital determinado. Es decir, el género sería lo que una sociedad establece que debe ocurrirle a una persona con pene o a una persona con vulva. Y el género, que lo vamos a llamar en este momento masculino y femenino, después seguiremos avanzando en otras charlas, lo que se va a pedir es que aquel que tenga pene sea fuerte, sea dominante, sea alguien que la fuerza y el prestigio lo lleve por estandarte. También se va a pedir que esa persona que tenga pene sea proveedora, y que esa persona que tenga pene, ante todo, también sepa controlar a quien no lo tiene, porque el tener hace la diferencia. Freud quizá en ese punto quisiera pensar que lo hizo desde un costado de descripción de su época. Llegó a hablar de la envidia del pene en las mujeres para justificar el criterio de inferioridad. Cuando hablamos del pene, en realidad estamos hablando de que ese cuerpo con un pene, inevitablemente la cultura le asigna comportamientos, colores, modas, movimientos y hasta un futuro. Y lo mismo para quien nace con una vulva. Y de esa manera se ubica al varón, como les dije recién, desde el que puede detentar el poder,
y a la mujer, o al cuerpo que posee vulva, se lo ubica desde el lugar emocional y no racional. Por eso las mujeres recién en el siglo XIX pudieron ingresar a las universidades, y con muchísima dificultad. Las mujeres eran blandas, cálidas, emocionales, incompletas y, por sobre todo, debían ser controladas por sus deseos sexuales. Tengo un libro acá que trabajo mucho en el aula y me gustaría leerles simplemente una frase muy, pero muy pequeña de alguien muy conocido, porque la conducta que hoy estamos viendo de un sistema patriarcal, la conducta que hoy estamos viendo de un sistema binario, no se construyó en un siglo, ni en 2 siglos, ni en 3 siglos. Y de construir este paradigma nos cuesta tanto, y a las mujeres les está costando tanto, que pagan con su vida. Y por eso estos grupos. Les cuento, antes de Cristo, Aristóteles decía: las formas de amistad entre el hombre y la mujer están fundadas en la superioridad, como la del padre hacia el hijo y en general la del mayor hacia el más joven, y la de todo gobernante hacia el gobernado. Sí, en realidad Aristóteles hizo aportes maravillosos a la cultura, hizo maravillosos aportes a la filosofía y al conocimiento. Pero Aristóteles pensaba que las mujeres tenían senos porque nacían con corazón frío, y que la naturaleza necesitaba equiparar ese corazón frío con esas glándulas mamarias, y que también la diferencia entre un hombre y una mujer se caracterizaba por el calor que recibía en el útero. Una mujer era un ser incompleto, no había recibido la cantidad de calor suficiente, por lo que su cuerpo evidenciaba incompletud. La perfección y el parámetro era el varón. Schopenhauer decía que la mujer era un ser con largos cabellos y cortas ideas. Y así podemos ir descubriendo a lo largo de la historia infinidad de argumentos que fueron fortaleciendo y que fueron conformando este paradigma. Cuando hablo de paradigma, estoy hablando de una manera de pensar la realidad, de interpretarla, de conocerla, de predecirla. Cuando ustedes escuchen el paradigma patriarcal, de lo que estamos hablando es de una manera de pensar, de una manera de interpretar esa realidad. Exacto, sí, voy leyendo. La mujer en Grecia, digamos, la democracia griega no tomaba en cuenta a la mujer ni a los esclavos. De esa manera, el paradigma patriarcal es un paradigma sesgado por la fuerza de varones con posicionamientos de poder y relaciones de poder respecto de las niñas y respecto de las mujeres. Cuando pensamos que el paradigma patriarcal va a caer o se está cayendo, estamos pensando un paradigma que, si quieren, no necesariamente tenemos que reemplazar un paradigma por otro, pero si quisiéramos pensarlo de esa manera, estaríamos pensando más en un paradigma basado en los derechos humanos, donde la equidad y no la igualdad, la equidad pueda corresponder a cualquier ser humano. Cuando se sancionó la ley de identidad de género, por ejemplo, en realidad muchas personas plantearon que a partir de ahí muchas chiques comenzaron a plantear su divergencia respecto de los géneros asignados al nacer. Si recién dijimos que el género es la conducta que una cultura le asigna a un sexo, esto quería decir que, por ejemplo, un cuerpo con pene llamado niño se sentía una niña,
y jugaba o se autopercibía como niña. Cuando se sanciona la ley de identidad de género, comienzan a ocurrir en las escuelas muchísimos cambios y muchísimas transiciones en niñas en la primaria y en la secundaria. Hubo gente que pensó que, creada la ley, se iban a habilitar estas conductas, se iban a crear estas conductas. Bueno, les tengo una noticia que no es esta. Siempre existieron niñas trans. Lo que ocurre es que fueron sometidos, golpeados, muertos o adaptados a una sociedad que esperaba de ellos otra conducta. En algunos casos lo lograron y esas personas se casaron y vivieron una vida que no era la propia. Y en otros casos lo que ocurrió fue que llegada a la adolescencia, por el bullying, por el maltrato, por el destrato familiar, se iban de sus casas, se iban a las ciudades para poder sobrevivir con la única posibilidad que les brindaba la prostitución. En ese sentido, prostitución y trans no son equivalentes. Nadie quiere elegir siempre la prostitución. Eran la única alternativa que podían tener muchas personas trans para poder sobrevivir cuando no existía un amor o un lugar que los alojara. Yo recuerdo de hace muchos años de haber tenido estudiantes trans que cursaran toda su carrera de maestres como trans. Sin embargo, cuando llegaba el momento de las prácticas, temían no ser aceptables por las escuelas, porque muchos padres iban a poder decir que sus hijos, al ver a un profe trans, iban a querer ser trans. Bueno, amigues, les cuento que no es tan lineal. Parejas homosexuales que adoptan hijes, necesariamente sus hijos no son homosexuales. Personas que pueden ser criadas por personas trans no necesariamente deben ser trans, y si fuese así no sería un problema, creo. Para ir avanzando un poquito más, por lo menos por este primer encuentro que estamos tratando de definir algunos conceptos que me fueron pidiendo, quisiera como plantear, además del sexo, del género, del patriarcado y del paradigma, ¿qué quiere decir un paradigma? También en algún momento les quería contar de dónde viene la palabra sexo, que es muy interesante pensarla. La palabra sexo viene del latín y tiene que ver con un verbo que se llama secare y es cortar. El sexo sería algo así como que corta, que diferencia, que establece una manera de diferenciar a las personas y a partir de ahí sus destinos. Los genitales serían el destino de una persona. Hay una corriente que se llama relativismo, que lo plantean desde la sociología y también desde la psicología, que en general es una corriente que está muy adherida muchas veces a ciertas ideas religiosas, que plantean que si no hubiera normas, todo sería relativo y todo tendría como una falta de parámetro ordenador. En realidad, cuando hablamos de un relativismo, estamos hablando de que, de acuerdo al contexto en el que vivimos, las verdades y los episodios que nos acontecen tienen que ser pensados de diferente manera. No podemos pensar a cualquier persona en cualquier lugar haciendo ese tipo de generalidades, generalizaciones, pero sí hay un principio o varios principios que no son negociables y son los derechos humanos. Cuando ustedes escuchen hablar de la identidad, palabra que para nuestro país tiene un peso muy fuerte, que tiene que ver con lo idéntico, que tiene que ver con lo propio, que tiene que ver con quién une, y la identidad como proceso
que se construye a lo largo de la vida, estamos hablando no solamente de genitales, de sexualidad, estamos hablando también de deseo. El deseo es eso que queremos porque no lo tenemos. Y cuando hablamos de deseo, estamos hablando en general de amor. Puede ser deseo simplemente por gusto y por placer sexual, y ahí entraríamos con los paradigmas que en general consideran a los placeres del cuerpo pecaminosos, como por ejemplo la masturbación, y ubican que los placeres solamente celestiales o superiores serían los que tendrían que dar lugar una persona. Pero cuando hablamos de una identidad, hablamos de de la manera en que cada uno de nosotros nos percibimos, de la manera en que cada uno de nosotros nos sentimos. Y ahí es donde podemos encontrarnos con esas ecuaciones que quizás no nos dan porque el ser humano está muy lejos de las matemáticas. Podemos encontrarnos con personas que tienen un cuerpo con pene y que se autoperciben mujer, que se sienten mujer, que son mujeres y que no necesariamente deben operarse y que su vida la transitan desde una manera diferente a lo que se esperaría de un cuerpo con un pene. Podría ocurrir también que una persona con una vulva se autoperciba varón y a partir de ahí pueda, sin necesidad de hacerse una peneplastía, poder vivir su vida como un varón. Es su autopercepción. ¿Se dan cuenta que los genitales, en este punto, el cuerpo y la biología, no necesariamente deben ser el destino ni ser los ordenadores? Ni les cuento cuando podemos pensar que un varón trans, es decir, un cuerpo con vulva que se autopercibe como mujer, pueda, por ejemplo, gestar. Y encontraremos un varón que pueda gestar un hijo. Esto que lo explico muy despacio y que a veces uno necesita en los talleres en general, a veces alguien que a lo mejor no transita por esta perspectiva de género necesita como más tiempo para poder introyectarlo, pensarlo, elaborarlo. Es algo que tenemos que ir pensando y es algo que tenemos que ir acostumbrándonos, porque la ley de fertilización asistida también ha permitido, por ejemplo, los derechos de personas que tienen cuerpos gestantes y desean, ¿sí?, ejercer esa gestación y esa función, donde ahí la pregunta sería si sería padre, madre, sadre. Qué quilombo, ¿no? En realidad, si estuviese acá una amiga mía de la comunidad afro-yangó, me diría: no uses la palabra quilombo, porque la palabra quilombo, en realidad, que tiene mala prensa, la palabra quilombo es una palabra en la cual, digamos, no es como la pensamos nosotros. Era el momento en que las personas esclavizadas, no esclavos, esclavizadas, ¿sí? No hubo esclavos, hubo esclavizados. Las personas esclavizadas se reunían para hablar, para ver cómo poder escapar, para poder bailar y para poder también salir de ese sistema opresor colonialista. Bueno, cuando yo les decía este lío, tiene que ver con que no estamos pensando en modas, estamos pensando en que este tipo de situaciones existieron siempre. Hoy se pueden hablar, hoy se pueden visibilizar, hoy se pueden pensar y además se puede y se debe asignar derechos.
porque me parece en este contexto en el cual todos estamos que los derechos no solamente hay que conseguirlos, hay que pelearlos para que se cumplan. Cuando hablamos de un cupo laboral trans, estamos hablando de que todavía es difícil cumplirlo, porque muchas veces para muchísimas profesiones una persona trans solamente puede ingresar a esos trabajos si estudió o si se preparó. Y si en la trayectoria de vida de una persona trans no se le permitió estudiar, o fue rechazada, o no pudo pagar sus estudios, ¿en qué cupo laboral entra? Es así que aplaudimos al bachillerato Mochacelis, primer bachillerato trans, pero también pensamos que todos los profesorados, todas las escuelas, todas las carreras debieran ayudar en la inclusión de personas trans, porque si establecemos un cupo laboral, primero tenemos que pensar si tenemos personas trans que están siendo capacitadas o si han sido capacitadas para poder ocupar esos cupos laborales. Me gustaría cerrar por hoy con un agradecimiento muy fuerte a quienes se han quedado, a quienes van a ver esta grabación después, que después llegan los acuerdos o no, que me encantan. También me gustaría que pudieran dejar algún comentario respecto de qué temas les gustaría que podamos ir tocando. Ustedes vieron que nos reunimos los días miércoles en un grupo que se llama Rueda de Masculinidades, con Manu, que ese grupo es un grupo donde varones nos reunimos para pensar, para reflexionar, para llevar nuestras inquietudes, para llevar nuestras preocupaciones, y que si bien ya vamos por el tercer o cuarto encuentro, y donde tenemos compañeros de México, compañeros de Uruguay, de Argentina, y hay gente de 16 a 60 y tantos años, es un grupo que sigue abierto, que basta que quieran ingresar, que quieran participar, o aunque sea una vez. Es un grupo donde nadie tiene la verdad, donde nadie reta a nadie, donde nadie toma lección a nadie, sino que somos varones, en general cis, que tratamos de pensar cómo podemos cambiar tantas cosas que en tantos siglos se fueron instalando capilarmente, microfísicamente. Y como no puedo dejar de ser profe en esto, disculpen, el último concepto que les quiero transmitir, y ya me despido, es el de micropolítica. Cuando nos reunimos, cuando hablamos, cuando estamos en esta charla y ustedes están ahí, cuando ustedes hacen una corazoneada, Isabel, cuando hacen una torta riquísima, Renata Cake, y que hay detrás de eso una cantidad de intenciones y de emociones, son pequeñas acciones que modifican lo macro. En general, siempre les digo, las revoluciones y los cambios no siempre ocurren desde lo macro a lo micro. En general ocurren desde lo micro a lo macro. Cuando empezamos desde lo cotidiano a reventar paradigmas, siempre logramos que el paradigma superior se caiga. Les mando un gran abrazo. Gracias. Déjenme dicho qué otro tema quisieran que charlemos. Este miércoles nos reunimos con la rueda de masculinidades, y creo que el viernes estamos también con les compañeros de México en una actividad grupal, ¿sí? Bueno,
un gran abrazo y que tengan un muy buen domingo.